damos la bienvenida y le agradecemos a Alejandro la gentileza de atender una vez más nuestro llamado, hoy en un escenario particularmente distinto al que habíamos visto hasta hace una semana atrás. Estuvimos conversando sobre la promulgación de la ley Antonia, ¿no? Estábamos felices por eso, pero Claro. ¿cómo les cae finalmente, Alejandro, este fallo de la Corte Suprema, nada más ni nada menos, máxima instancia judicial del país, en términos de la anulación del juicio contra Martín Pradenas? Bueno, la verdad es que la noticia fue muy desagradable, no la recibimos bien, sobre todo en la fecha en que se lanzó esta noticia. Pero esperamos el día jueves la resolución y la verdad es que ese veredicto, la duda que planteábamos fue resuelta, ya que no hubo un cuestionamiento a las pruebas, a las víctimas, a las declaraciones, sino que más bien hubo una observación a un juez, ¿ya? A un integrante de los 3 jueces que estaban en el juicio oral, y nos afectó, o sea, nos volvió a afectar. Primero, la afectación de la noticia antes de la Navidad, que creo que fue un desastre eso, no debiera ser eso, no, las víctimas no deberíamos informarnos de esa forma, Es que, por lo tanto la Suprema tiene que Alejandro, corregir algo ahí. 30 ¿Sí? segundos. Yo identifico aquí dos hechos, ¿no? El primero que tiene que ver con una filtración, y es una filtración de parte del Poder Judicial. Es decir, ya lo decíamos, la instancia judicial más importante del país se permite una filtración de estas características que además viene con algunos honores. Y luego está el hecho del fallo, ¿no? Primero, ¿cómo se toman ustedes esta filtración en un caso tan emblemático, tan importante, y de parte de un poder del Estado? Claro. En una semana fueron dos observaciones que vimos, ¿cierto? Como familia, en realidad, que no afectó demasiado, fue mucho. O sea, primero, insisto, esta noticia que la Corte Suprema la hemos invitado a que corrija estas filtraciones. No es la primera que la periodista hace, ¿cierto? Y nosotros tampoco cuestionamos la capacidad que ella tenga, esta periodista, para poder saber información antes que los demás. ¿Ya? El cuestionamiento fue que pudiste haberlo hecho el día lunes, periodista. Ayala, tengo entendido. Ella pudo haberlo hecho el día lunes y listo, y se acabó, y sigue ella sacando información de la Suprema y a nosotros no nos afecta en nada. Pero tuvo que ser el viernes, cuando el viernes, ¿cierto? Navidad, las víctimas, nosotros tratando de solucionar. Ese fue el primer problema. El segundo gran problema que le veo, ¿cierto? Porque al final este problema de una periodista ya es un tema, bueno, la Suprema tendrá que corregir. Pero la Suprema no corrige algo que es mucho más fundamental y mucho más importante que luego de varias horas de analizar, el que una resolución de este tipo, ¿cierto? Que está preocupada precisamente de cuestionar y recién investigar, o sea, tampoco está sancionando al señor Torres, ahora lo envía a investigar la Corte Suprema, ¿ya? Pero nosotros, ¿cierto?, no consideró toda la secuela que tiene esta resolución, ¿cierto?, con las víctimas, con las familias, con los gastos del Estado, con los gastos de los querellantes. Hay mucho, o sea, la verdad es que eso no nos sorprende y todavía no nos convence, ¿ya? Más aún cuando recién va un sumario ¿cómo se llama? El señor Torres. ¿Qué pasa si ese sumario, ¿cierto? O sea, ese sumario obligadamente va a tener que declarar culpable al señor Torres, porque si no, sería un caos. O sea, primero se investiga y luego se resuelve. La Suprema tuvo 2 o 3 semanas para poder investigar y poder saber si efectivamente estos hechos habían sido por ¿cómo se llama? Si había faltado a su órgano interno el señor Torres. ¿Y cómo resuelve esa problemática? Se resolvió, ¿cierto?, por el hilo más delgado, ¿cierto? Hagamos esto, marquemos una señal. Esa señal tuvo un costo muy alto. Por lo tanto, nosotros, entendiendo que la Suprema es la última eslabón de nuestro sistema judicial y más arriba no tenemos que hacer, tenemos que obedecer, ¿ya? Entonces tenemos que volver a cargar con toda esta revictimización, con todo este tiempo y gasto que significa. Espero, y yo llamo a las víctimas de este caso, ¿cierto?, que no se dejen ni intimidar, no se dejen no flaqueen sus fuerzas, que hagan el último intento
y vayan de nuevo a hacer exactamente el mismo trabajo, la misma declaración que hicieron cuando las invitaron, ¿cierto? En julio y agosto del año pasado. Deben hacerlo, porque lo contrario va a ganar la impunidad. Va a ganar, ¿cierto? Porque no vamos a tener las declaraciones y tampoco está bien si podemos a lo mejor solucionarlo con los audios que fueron grabados para no revictimizar, pero no es lo mismo que estos 3 jueces escuchen un audio, ¿cierto? A que escuchen, ¿cierto? En persona a las víctimas con toda la desgracia que conlleva un delito como este. Alejandro, a la luz de lo que tú nos planteas en términos de cómo se da efectivamente esta decisión de la Corte Suprema, donde no hay una investigación y luego una sanción al juez que permita efectivamente tener como base la decisión del máximo tribunal, te pregunto derechamente, ¿hubo mano negra en esto? Yo no creo que habían 3 mujeres integrantes en la sala. Yo creo que se dejaron influenciar porque la Corte Suprema está acostumbrada a resolver de esa forma. Creo que este caso, no sé si este caso, pero nosotros sí le vamos a poner mucho énfasis y vamos a hablar mucho con ustedes y con todo el mundo digo lo mismo. La Corte Suprema debe revisar su protocolo. Primero, ¿cierto? Por la filtración del asunto. Segundo, debe porque ella no puede hacerse de las pruebas que presenta. Pueden presentar querellantes o defensa, ¿cierto? En este caso la defensa, que manda un montón de fotos de imágenes, ¿ya? Eso la Corte Suprema hoy día debe entender que debe averiguar antes, debe saber si esa corresponde la IP que dice la defensa, corresponden los correos, corresponden las personas, son personas de verdad, no son personas... tiene que, porque perfectamente la defensa pudo haber dicho cualquier cosa, ¿cierto?, en el asunto y sale en las redes del profesor. Bueno, da lo mismo. Lo importante es que esto que pasó hoy día, ¿cierto?, esta semana, a nosotros como familia nos pasó. Fuimos los primeros en que la Corte Suprema resuelve sin verificar. Nosotros hicimos el trabajo como corresponde, como lo hemos hecho siempre. Cuando el 2020 la familia de Pradena nos demanda y llegamos a la Corte Suprema porque nosotros poníamos la foto de la hija del imputado, porque nosotros decíamos que los números de RUT y los datos en las redes, ¿cierto? ¿Qué sé yo? Cuando ellos nos demandan, y llegamos a la Suprema con eso. Entonces nosotros, ¿qué hicimos? Corte Suprema, mire, cuando esta foto que dice usted corresponde a esta IP, corresponde a este personaje, este fue el que lo hizo, no nosotros. Cuando dice usted los nombres, nosotros hicimos ese trabajo también lo mío. Corresponde a este señor, este es el nombre, este es la IP, qué sé yo, tal. Entonces nosotros le respondimos de esa forma. Por eso yo te digo con mucha propiedad ahora, ¿cierto?, que debiera ser exactamente lo mismo. Si nosotros lo hicimos, ¿por qué la Corte Suprema, que tiene los recursos, tiene la gente capacitada, o tal vez no tiene la gente capacitada en esta era de la informática, ¿cierto?, donde es relevante toda esta información? Corroborarla, me refiero. Entonces, a nosotros nos pasó y nos culpó. En esa oportunidad, señores, familia, nunca más ustedes están... Nos acusó, a pesar de que nosotros le dijimos a la Corte Suprema, mira aquí, nosotros. Entonces es exactamente lo mismo que pasó hoy día. La Corte Suprema está acostumbrada seguramente a resolver por lo que dice, ¿cierto? Y porque a lo mejor tiene una sanción que sea ejemplificadora, ¿cierto?, para sus jueces. Entonces se basa en eso, pero se olvida todo este otro tema que conlleva también y todo el esfuerzo que hay que hacer para volver a hacer un juicio nuevo. Entonces yo confío más, así como este imputado, ¿cierto?, hoy día, condenado hace un par de semanas atrás, ¿cierto?, este imputado fue condenado en agosto, ¿cierto?, y bueno, y además estaba preso, estaba detenido por los delitos, por la calidad de los delitos que tenía. Entonces, cuando esto sucede, nosotros, ¿cierto?, la Corte Suprema tiene que considerar los delitos, ¿cierto?, antes de resolver cierta cosa. A la luz de lo que tú mencionas en términos de las falencias que presenta el fallo de la Corte Suprema en términos de la anulación del juicio contra Martín Pradena, ¿está en el ánimo de ustedes poder llegar a instancias internacionales, por ejemplo, Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otras, para que de alguna manera se revierta o van derechamente, o puede ser en paralelo incluso, ¿no? Respetar esa decisión en el sentido de someterse nuevamente al juicio, pero en una acción B, podríamos decir, también reclamar esto ante organismos internacionales? Creo que esto
lo que te trataba de decir delante, ¿cierto? Cuando nos encontramos en este caso, en todo este proceso, en todo este lamentable proceso, en todo lo que hemos tenido que vivir, ¿cierto? Nos encontramos con algunas faltas, artículos legales que había que considerar. Por ejemplo, lo que hizo Martín Pradera fue un suicidio femicida y no estaba legislado, ¿ya? Entonces, si yo me encuentro con algo que no está bien, no está claro, ¿cierto? Entonces tengo que hacer algo para que eso a nosotros no nos van a beneficiar para nada, pero para futuras víctimas sí, lo que sucedió, ¿cierto?, con este proyecto de ley que abordamos, y hay otros artículos que son muy importantes también para las víctimas, futuras víctimas. Ese mismo concepto es que yo quisiera acuñar acá en toda esta problemática con la Corte Suprema, y me encantaría, ¿cierto?, avanzar en algo, ¿cierto?, que la Corte Suprema, sí, vamos a revisar nuestro protocolo, vamos a considerar, ¿cierto?, la tecnología, que la incorporen en sus resoluciones, ¿cierto?, porque de otra forma van a perder la validez y la calidad que nosotros todos, el respeto le tenemos a la Corte Suprema. Mañana la Corte Suprema no va a tener, ¿cierto?, el mismo respeto que nosotros debemos. Y yo invito al respeto a nuestras instituciones, pero lo que sí tienen que hacer es mejorar. Por lo tanto, cuando tú me hablas, vas a ir a la corte, a cortes internacionales, claro que voy a ir a las cortes internacionales cuando la Corte Suprema, nuestra entidad superior, no haga bien su trabajo. Si ellos revierten esto, no digo yo que ahora hagan, no, sabes que me equivoqué, no me interesa. Ya tomaron la resolución, pero me interesaría que dijeran, de ahora en adelante, ¿cierto?, vamos a hacer de esta forma las cosas. De ahora en adelante, señores jueces, ¿cierto?, explíquenle a todos los jueces lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer, porque tengo entendido que había una regulación interna, ya, de la Corte Suprema que impedía esta dualidad de funciones de un juez con respecto a las redes. Existía, y por eso tengo entendido, ¿cierto?, que fue la sanción al juez, ¿ya? Porque ya te dije, juez, que no hiciera estas cosas y tú lo hiciste. Entonces yo le hago una pregunta. ¿Por qué el Poder Judicial, la corporación, el Poder Judicial en la televisión, ¿cierto?, si se van a año, o sea, un año antes, ¿cierto?, aplauden a este youtuber, lo aplauden al juez youtuber y ponen todo lo que hace ahí en la televisión del Poder Judicial? Entonces, alguien está haciendo mal las cosas. Es verdad que la Corte Suprema tiene en su organismo, ¿cómo se llama? Contralor. Tiene normas internas, ¿cierto?, que lo obligan, porque si las tiene, ¿por qué entonces el Poder Judicial no sabe eso? O sea, nadie sabe. Eso es lo que yo cuestiono. Lo mismo que he dicho con la ley Antonia, que se le llama. No quiero que esta ley sea un papel más que esté guardado. Quiero que de Arica a Punta Arenas todas las personas que tienen que tomar decisiones lo sepan. Entonces, falló la Corte Suprema de corroborar, ¿cierto?, si todos sus jueces entendieron lo que quisieron decir. Entonces, si no lo entendieron, Corte Suprema, por favor, de Arica a Punta Arenas, vuelva a insistirle a sus jueces lo que tienen que hacer y no tienen que hacer para tomar veredictos y no sean afectadas las víctimas, porque aquí todo Chile se dio cuenta de que en este caso, de acuerdo a la misma información de la Corte Suprema, no está cuestionado la prueba, no está cuestionada las víctimas, y lo dice en su resolución, ¿ya? Por lo tanto, ¿y qué sucede con eso? O sea, no nos interesa, pero hasta ahí, y todo lo que hay que hacer de nuevo. Entonces, la Corte Suprema, si tiene que tomar este caso para mejorar las cosas, acepto, ¿cierto?, de que nosotros vamos a hacer la punta de lanza para que se mejoren las cosas, ¿ya? Pero no lo vuelvan a hacer. Eso es lo más importante para nosotros como familia y como que le llaman. Alejandro, ¿y cómo se asume, ¿no?, después de todo lo que han vivido ustedes como familia, como víctimas, después de todo lo que han vivido también las otras víctimas que fueron parte del juicio? ¿Cómo se aborda, se asume, se vive un nuevo proceso que entiendo va a empezar en marzo? Sí, las decisiones se toman en base se cotejan en base al tiempo, ¿ya? Al tiempo, ni siquiera al costo, al tiempo. Entonces, ¿cuánto tiempo yo voy a tomar, ¿cierto?, en ir al extranjero a hacer toda una gestión de que la consideren, qué sé yo? Entonces, muchos años. ¿Cuánto tiempo me ofrece, a pesar de que se equivoca la Corte Suprema, ¿cierto?, en ese tipo de esa forma de resolver, ¿cierto? ¿Y cuánto tiempo tengo? Desde ahora, desde el 30 de marzo, ¿cierto?, a los primeros días de junio. Esto es más corto. O sea, esta desgracia es más corta. Esto nos permite tomar decisiones, ¿cierto?, de qué hacer.
ok, aceptamos Corte Suprema, vamos de nuevo al juicio, traten de convencer mediáticamente, como sea, señora Fiscalía, de llevar a todos esos testigos y llevar a todas las víctimas, cumpla con su rol, ya que hay cómplices, ¿ya? Aquí no es solamente la Corte Suprema, ¿ya? Aquí hay una falta de criterio, una falta de control, ¿cierto? Si es que la Corte Suprema tiene razón, ¿cierto? En que los jueces deben actuar de cierta forma o no. ¿Por qué? 3 de los jueces, 2, ningún problema, no tienen ninguna sanción y son ejemplares, ¿ya? ¿Por qué este tercer juez, ¿cierto?, hacía estas cosas? ¿Por qué? Si estaba haciendo estas cosas, alguien en todo el proceso no le dijo, esto no lo puedes hacer. Alguien es jefe de él, alguien es una autoridad de ese juez, ¿ya? Entonces, si no es así, si la Corte de Apelación, la Corte Suprema no ha dicho nada, el juez tiene toda la razón, ¿cierto?, el juez en cuestión de defenderse, ¿cierto? Y él no es culpable si al final lo que se dijo en la prensa lo dijo la defensa y todo el mundo lo ha replicado sin tener las pruebas, ¿ya? Yo confío y espero que el juez Torres se defienda como corresponde, ¿cierto? Como lo hemos hecho nosotros, como hemos mediatizado y decir, nosotros somos las víctimas. El señor Torres también tendría que decir, yo fui víctima de una mediatización mal infundada por la defensa, ¿cierto? Y esto es la verdad. Eso sería un aplauso para el señor Torres. Nosotros no estamos cuestionando al señor Torres. Nosotros empezamos con la Corte Suprema, ¿cierto? Y esto se tiene que investigar muy bien. Investigue primero y después resuelve. Nadie lo obligó a la Corte Suprema, ¿cierto?, a resolver antes de la investigación. Y que ahora ellos mismos están diciendo, investíguese. Así que es toda una historia, un tema que nosotros no tenemos nada que ver con esa historia de juez y Corte Suprema, sino que somos víctimas, ¿cierto?, que hemos estado 3 años en esto, ¿cierto? Ahora vamos a ir casi para el 4.º año en una situación que no nos corresponde. De verdad que fue la pandemia, el estallido social, ¿cierto? Un montón de cosas. Pero también debe estar, ¿cierto?, esta agilidad, esto que yo digo de aplicar la ley en forma oportuna, considerando todas las pruebas de contexto que hay, ¿cierto?, rápidamente y la investigación, y pudiésemos haber estado en 2 años listos con esto, ¿ya? Y si se hubiesen aplicado todas las normas y lo que corresponde y lo que ya está escrito, porque de aquí para adelante no sacamos nada con que las cosas nuevas, igual salimos afectados, si se hubiesen aplicado, entonces siempre yo llamo Carabineros, PDI, la Fiscalía, ¿ya? Y ahora la Corte Suprema, ¿cierto? Hagan la pega bien. Este país necesita ese tipo de respuesta. Hay gente que se sacrifica, como nosotros hemos hecho un excelente trabajo con nuestro equipo. Y eso no vale nada hoy día. Alejandro. ¿Ya? Así que, bueno. ¿Cuándo comenzaría entonces el nuevo juicio? ¿Y cuánto tiempo tiene el desarrollo? El 30 de marzo. El 30 de marzo, la primera audiencia. Ya hasta los primeros días de junio. Se van a respetar igual los 37 días, tengo entendido. ¿Ya? Pero igual es tanto tiempo. O sea, yo creo que vamos a hacer todo un esfuerzo, las partes. Yo creo que nadie quiere volver a estar 37 días, ¿cierto? Y queremos salir lo antes posible. Si el trabajo ya está hecho, no está en cuestión esto. ¿Ya? Tiene que haber una coordinación sumamente más acotada, más rápida. Y espero que salgamos lo antes posible de este dramático. Sí, cierro con la siguiente pregunta de la conversación. ¿Está la justicia a la altura de la violencia que se vive? Y te lo pregunto porque la ministra de Equidad de Género, de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, criticó, ¿no?, de alguna manera la determinación de la Corte Suprema, mencionando que el lunes precisamente habían estado promulgando la ley Antonia. Y dice que cuando se enteran, ¿no?, luego de la decisión del Tribunal de Justicia por falta de imparcialidad del juez en las redes sociales, y dice, necesitamos justicia a la altura de la violencia que se vive. ¿No está la justicia a la altura de las exigencias y necesidades del caso de tu hija y de otras? Bueno, lamentablemente ella tiene razón, y ella tiene razón porque ella está metida en todo este sistema, ¿cierto?, toda esta problemática que de alguna forma cada ministerio tiene que resolver, pero yo te hablo como padre, ¿cierto? Efectivamente, nosotros, la justicia en este país no ha estado a la altura de estas víctimas, de este equipo, de este grupo, ¿ya? Que hemos hecho un esfuerzo tremendo para que, ¿cierto?, demostrarle a los jueces, mira, las cosas sucedieron de esta forma.
no estamos a la altura, po. Ya hay un debe aquí, ¿cierto? Desde el inicio de la investigación. Lo he dicho en otras oportunidades. Desde el inicio, la investigación está al debe, ¿cierto? La fiscalía está al debe, los jueces ahora insisto, la Corte Suprema está al debe. Algunos jueces en algunas audiencias de preparación de juicio también están al debe porque me acuerdo que el juez Cox no consideró el contexto, ¿cierto? Que es ley considerarlo en estos tipos de delitos. Él a lo mejor vio otros tipos de delitos, de robo, qué sé yo. Este es un delito sexual, de abuso, violación, ¿ya? Eso es lo más grave, ¿cierto? Y aberrante en nuestra sociedad, en la humanidad. Y este juez Cox resuelve pensando como cualquier robo. No, esto no, porque fue después. ¿Cómo no va a ser importante, señor Cox, las pruebas que estaban en la cárcel, los videos de droga ¿cómo se llama? Y sexo de menores que estaban en la cárcel? Señor Cox, tiene usted que aprender más. Por lo tanto, ese tipo de jueces hacen un daño y está al debe. O sea, por falta de conocimiento, nosotros somos afectados. Entonces, yo tengo que decir estas cosas, porque se imagina usted cuántas víctimas hay en este país que jueces como este señor, ¿cierto?, no considera la prueba de contexto, y fueron más, ¿ya? Fueron muchas más, ¿ya? Entonces, tengo que decir, si tengo que ser el papá que habla y dice, yo no tengo ningún temor a nada, porque todo lo hablo en base a la verdad. Y eso nos pasó como víctimas, y ese tal debe, como tú dices, esta justicia. Deben aprender los fiscales, deben aprender los jueces, ¿cierto? Deben aprender, ¿cierto?, los PDI, los carabineros cuando reciben a las víctimas, las personas, los profesionales en los hospitales, en los SAMU, donde las niñas van a ¿cómo se llama?, denunciar. Todos Alejandro, tienen que aprender. Y en esa mirada, ¿no? Esa mirada me genera a mí también un sentimiento de desconfianza. Entonces me pregunto si pasaron por todas esas vicisitudes, ilegalidades, como tú quieras llamarlas, en el primer juicio, ¿no?, hasta llegar a esta resolución de la Corte Suprema. ¿Qué nos entrega certezas de que efectivamente eso mismo o cuestiones peores vayan a pasar en este segundo juicio? Bueno, la ventaja que tenemos hoy día es cierto que no se empieza como una investigación, ¿ya? Si bien es cierto, por eso digo que este equipo es un equipo especial. Este equipo no permitió, ¿cierto? Se quedaron algunas cosas en el tintero, ¿cierto? Pero no permitió que la investigación, ¿cierto?, que se fuera por las ramas, ¿cierto? No permitió, al punto, tenemos un ejemplo claro, no permitió que el juez Gutiérrez siguiese en este caso, ¿ya? Porque el juez Gutiérrez fue el único juez, ¿cierto?, en todo este proceso que vio dos jóvenes de la mano. Eso dijo en audiencia el juez Gutiérrez, ¿cierto? ¿Y qué resultó? Resultó que no era así, po. Entonces, la única preocupación que tenemos nosotros, ¿cierto?, que es que los jueces que toquen ahora, que en la última instancia, ya ustedes deben entender que este último juicio oral, no hay otra instancia, ni siquiera para la defensa, ni para los querellantes, de volver a alguna entidad superior para que corrija algo. No existe, ¿ya? Por lo tanto, como se llama, y para entenderlo, es muere. Aquí es donde nos preocupa, ¿cierto?, que estas redes que tiene la defensa, que las tiene, ¿cierto?, no lleguen a los jueces. Eso es lo que más nos preocupa. Pudieron llegar a los PDI, pudieron llegar a ciertos recursos humanos, ¿cierto? Aquí hay, detrás de esta gente, hay gente de poder, como tú me tratabas de decir. Existe, ¿ya? Existe gente de poder, ¿cierto? No hay que, para que no se diga que ¿cómo se llama?, que hablo solamente desde la emoción, sino que también del conocimiento. Hablo, ¿cierto?, de que el imputado tiene un suegro en esta región que es un referente para ciertas opiniones, ¿cierto? Y es el suegro que era el que era amigo del juez Gutiérrez. Entonces, ¿cómo no ir descartando este tipo de gente, estas malas prácticas en nuestra justicia? Nosotros lo logramos. Lo que me preocupa es que, ¿cómo se llama?, que las víctimas de todo este país no tengan la herramienta para hacer eso. Entonces no tenemos que estar desarmando redes ni amiguismo, como le llamo yo. Lo que hay que hacer es hacer la pega bien, ¿ya? Exacto. Si un juez es amigo de alguien, ¿cierto?, se inhabilita, y eso es lo que tiene que hacer, y sigue siendo juez. Pero no puede estar en un caso cuando al otro lado o es amigo de la defensa o es amigo de los queridos. Eso es lo que hay que cambiar. Es un tema moral, es un tema ético, ¿ya? Y que en estos últimos 40 años ha estado, ¿cierto?, como a la venta el tema de ser ético y moral en todas las profesiones. Por tanto, hay que retomar esto de la moral y la ética en las profesiones. Los jueces principalmente, yo espero
no solamente espero, ruego a todas las entidades superiores de energía, dioses y todo, que los tres que acaban de nombrar, ¿cierto?, sean muy profesionales y muy éticos y morales. Y si alguien de los tres tiene algún vínculo con la defensa, ya debiera inhabilitarse, ¿ya? Porque eso sería una tremenda desgracia, ¿cierto?, de por qué razón va a haber un cambio en el veredicto final, en este caso, cuando no fue cuestionado, ¿ya? Así que yo espero, ¿cierto?, quiero que las cosas, con todo el esfuerzo que significa para nosotros como familia y como víctimas, y las otras víctimas, todo, ¿cierto?, vamos a trabajar, ¿cierto?, mejor, pero mejor que agosto, julio, agosto, mejor. Eso es lo que yo invito, mejor. Mi equipo tiene un tremendo desafío. El desafío es, ¿ok? Tenemos que hacer esto de nuevo. ¿Qué es lo que nos dejó desconforme de toda esta resolución en agosto? 20 años. 20 años no es nada para lo que realmente se merece este imputado. Así que la Fiscalía pidió 41 años, ¿cierto? Va. Ese es el trabajo que vamos a hacer. Lo demás está hecho, ¿ya? Si alguien me dice, ¿pero qué es lo nuevo? Lo nuevo, vamos a insistir en que este es un delito de abuso sexual. Escuchen bien, un delito de abuso sexual. Le voy a poner un ejemplo. Cuando este imputado, ¿cierto?, que fue condenado un buen tiempo, una semana, ¿cierto?, meses, perdón, no tiene posibilidades de solicitar una rebaja de una libertad cuando cumpla 50% de su pena. No tiene. ¿Por qué no tiene? Porque es un acusado de delito sexual. Perfecto. Ya se arregló esa ley años anteriores. No hay posibilidad al 50%. ¿Por qué no razonar, señores jueces? ¿Por qué no razonar de esa misma forma y decir, este es un delito sexual? ¿Por qué disminuir la pena al mínimo, ¿cierto? Porque considerando que es un delito normal, de cualquier índole, ¿ya? Ese es el desafío. Convencer de que este es un delito sexual, es una revictimización, es un delito de ¿cómo se llama? Que hay que ¿cómo se llama? Hay que evaluar de acuerdo a su mérito. Eso es lo que hay que hacer acá, ¿ya? Por lo tanto, espero que, y vamos a trabajar, ¿cierto?, con artículos legales, con artículos formales, ¿cierto?, lograr este aumento de pena para el imputado. Así que todos tenemos pega. Los querellantes, por supuesto, la defensa. Y la defensa, para decirte algo más, la defensa ha dicho, lo he escuchado al señor abogado, ¿cierto?, que uno de nuestros peritos, ¿cómo se llama?, mintió, ¿ya? La defensa está haciendo un empate, porque no saben, todo el mundo, sobre todo aquí en Temuco, no sabe que nos hemos querellado en septiembre de este año, ¿cierto?, porque uno de sus peritos, un ex carabinero, fue a mentir y fue descubierto en ¿cómo se llama?, en juicio mintiendo. Entonces, como nosotros tenemos querellado a uno de la única prueba que tienen, imagínense la única prueba que tienen, y está querellada por mentir en juicio el imputado. Entonces no tienen nada. Alejandro, nada. A eso me refiero, que ellos no tienen nada. Bueno, vamos a estar atentos entonces al desarrollo del juicio que comienza a fines de marzo. Te mando un abrazo, que tengas buen día. A ustedes, muchas gracias por esto.